Hola muchachos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a explicarles sobre qué es un reactivo limitante y qué es un reactivo excedente. Vamos a tratar de ayudarlos para que entiendan de la manera más simple posible de qué trata tener un reactivo limitante y un reactivo excedente. Ok, antes de pasar a la explicación para que entiendan bien lo que es un reactivo limitante y un reactivo excedente, vamos a darles unas definiciones sencillísimas para que entremos en calor. El reactivo limitante es aquel reactivo que se consume en su totalidad en una reacción, es decir, es aquel reactivo que se acaba primero. Por otro lado, el reactivo excedente o en exceso es aquel reactivo que no logró o no logra reaccionar por falta del reactivo con el que reaccionaba, es decir, que es el reactivo que queda sobrante. Ok, pero entonces, ¿cómo saber cuando un reactivo es el limitante? Ok, acá tenemos una reacción química, la cual nos dice de qué manera los reactivos se convierten en producto. Para muchas personas es difícil entender el funcionamiento de esta reacción. Por lo mismo, yo le digo a estas personas que olvídense de que es una reacción química. Bien, vamos a suponer que ahora entonces esto es una receta de cocina. ¿Y qué es lo que es una receta de cocina? Bueno, nos guía diciendo cuántas cucharadas o cuánta cantidad de los ingredientes se necesita para realizar algún plato. Bien, entonces supongamos que vamos a hacer entonces pan con queso. Bien, un pan con queso. Ahora, esto va a ser el producto. Bien, la receta, ¿qué nos dice? Supongamos que el monóxido de carbono va a ser el pan, que lo voy a denotar con la letra P, y que el oxígeno molecular va a ser el queso. Los números que se encuentran antes del compuesto son coeficientes estequiométricos. En este caso son 2 y 1. Cuando no tiene nada significa que es 1. Ahora, ¿qué nos dicen estos coeficientes estequiométricos? Bueno, nos dicen la cantidad de cada uno de los reactivos que necesita reaccionar para producir el producto. En el producto también tenemos un coeficiente estequiométrico que es la cantidad producida. Bien, entonces, volviendo a nuestra receta, entonces sería 2 panes por cada una lonja de queso. Vamos a obtener 2 panes con queso. Ok, pero ahora, ¿qué sucede si en la realidad yo tengo 3 panes y tengo 6 lonjas de queso? Y quiero realizar estos 2 panes con queso que tengo acá. Bueno, como ya les dije, una receta nos dice cuánto necesitamos de cada uno de los reactivos, o por ejemplo acá cada uno de los ingredientes para realizar esta cantidad de producto. Bien, entonces con lo que tenemos realmente vamos a guiarnos para ver cuánto podemos hacer de producto, en este caso de pan con queso. Entonces,
si nos guiamos de la receta, serían 2 panes y una lonja de queso. Bien, nosotros tenemos 3 panes, entonces sería 2 panes. Aquí ya me quedaría 1 más una lonja de queso. Aquí me quedarían 5. Ok, ya entonces preparé mis primeros 2 pan con queso. Ahora, para preparar otros dos panes con queso, como lo vemos en la receta, yo necesito 2 panes y una lonja de queso. Pero de los 3 panes a mí me queda 1. Bien, entonces según la receta, que son 2 panes y una lonja de queso, el pan es el que me está limitando el poder hacer mis otros 2 panes con queso. Bien, entonces en esta receta mi reactivo o mi ingrediente límite sería el pan, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, el queso, que es el que tengo en mayor proporción, es el reactivo excedente. Ok, vamos a regresarnos de nuevo a nuestra reacción. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿bien? Donde se tienen 5 moles de monóxido de carbono y se hacen reaccionar con 3 moles de oxígeno. Bien, vamos a tener esto por acá. Entonces, el primer paso es fijarnos en la receta, que en este caso es la reacción. ¿Qué nos dice la reacción? Nos dice que yo necesito 2 moles de monóxido y 1 mol de ozono para producir 2 moles de dióxido de carbono. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo saber acá quién es el que me va a limitar la reacción? Vamos a hacer fácilmente una regla de 3 que dice lo siguiente. Si tenemos que la reacción nos dice que por cada 2 moles de monóxido de carbono yo necesito 1 mol de oxígeno, entonces si realmente tengo 3 moles de oxígeno, ¿cuántos necesito de monóxido de carbono para que se consuman estos 3 moles de oxígeno? Esto se me va con esto y me queda que necesito 6 moles de monóxido de carbono para que los 3 moles de oxígeno se consuman por completo. Ahora, esto es lo que necesitaría según mi receta, pero yo tengo son 5 moles de monóxido de carbono nada más. Esto quiere decir que el que me va a limitar la reacción o el que se va a consumir primero
son los 5 moles de monóxido de carbono. Vamos a verlo por otro lado. Si la reacción me dice que por cada mol de oxígeno necesito 2 moles de monóxido de carbono, ¿cuántos necesito yo de oxígeno para que se consuman los 5 moles de monóxido de carbono que me dice el problema que tengo? Entonces, me dice que yo necesito 2,5 mol de oxígeno para que se me consuma por completo estos 5 moles de monóxido de carbono. Entonces, lo podemos ver por acá o por acá. ¿Cómo por acá? Bueno, acá, para que se me consuma a mí los 3 moles de oxígeno, yo necesito 6 moles de monóxido de carbono, y en el ejercicio solo tengo 5. Es decir que yo al consumirse esos 5, ya lo que queda de oxígeno no va a poder reaccionar. Por otro lado, acá abajo hacemos lo mismo. Para que se me consuman los 5 moles de monóxido de carbono, yo necesito tener 2,5 moles de oxígeno. ¿Y los tengo? Sí los tengo. Tengo 3 moles de oxígeno. Por lo tanto, aquí también se corrobora que el reactivo límite o el reactivo limitante es el monóxido de carbono. Entonces, el reactivo límite es aquel reactivo que se acaba primero, el que se consume primero. Bien, espero que con esta explicación hayan podido entender el significado del reactivo limitante, y espero que les haya sido de gran ayuda este video.